Hola a todos, bienvenidos a esta vuelta, aquí en Vuelta y Vuelta con sus amigos de toda la vida. Estamos hoy con un invitado sumamente especial. Tenemos, te voy a decir primero, a Rosina Funes de El Salvador. Rosina, ¿cómo estás? Hola, encantada. Y como les decía, aquí nosotros tendemos a estudiar los asuntos relacionados a la comunicación política y nos gusta desmitificar esta ciencia y este arte que puede parecer muy distante a veces, pero que es fundamental conocer y entender para, para ver, de hecho, cómo funciona el ruedo político, más allá de lo que vemos a primera vista. Y estamos viendo cómo cambios, no solamente por la pandemia, sino tendencias que ya vienen de hace rato, están alterando la manera en que operan los partidos políticos. Y por eso tenemos un invitado de lujo el día de hoy que está encabezando una transformación de partido político y ese es José Blandón, exalcalde de la ciudad de Panamá y exdiputado de la República de Panamá. Señor Blandón, ¿cómo está? Muy bien, Andrés. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a Rosina. No, gracias a usted, señor Blandón, por estar aquí y queremos empezar de una vez, ¿no? O sea, como decíamos, para efectos prácticos usted está reconstruyendo un partido político. Sabemos que hay una tendencia hacia dejar de usar la etiqueta partido, ¿no? Se usa mucho esto de movimiento, hay muchos candidatos independientes ahora, no solo en Panamá, sino en distintos países. ¿Cómo se empieza a renovar un partido político? Bueno, mire, es una tarea bastante complicada, sobre todo cuando estás hablando de un colectivo como el panameñista que tiene casi 100 años de historia. Sin embargo, yo creo que es un paso necesario, creo, en los partidos políticos como vehículo de la democracia. Y si bien están en crisis en estos momentos y están muy cuestionados, yo creo que el paso necesario, más que abandonarlos como alternativa, es renovarlos y adecuarlos a las nuevas realidades. Dentro de eso, pues nosotros hemos empezado un proceso de autocrítica a lo interno, de debate y de planteando las cosas nuevas que podemos hacer sin olvidarnos de las raíces del colectivo. Digo, no podemos desestimar casi 100 años de historia y simplemente decir todo eso que pasó antes no sirvió y ahora vamos a hacer 100% nuevo. Tampoco la cosa es así. Ese es un punto bastante interesante porque la renovación también tiene un límite, ¿no? No se pueden olvidar esas raíces, como usted dice. Pero estoy viendo que quizás, y de nuevo, este es mi perspectiva, uno de los pilares de esta renovación del Partido Panameñista es la capacitación de sus miembros. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Están formando a nuevos candidatos? Sí, no solamente nuevos candidatos, ¿no? Porque los líderes dentro de un colectivo no necesariamente son inmediatamente o necesariamente candidatos, ¿no? Lo que sí nosotros necesitamos y estamos formando a los dirigentes de nuestro colectivo, primero en conocer la historia y la doctrina que abandera el panameñismo, pero también entender los nuevos desafíos de la política, entender las nuevas formas de hacer política y sobre todo en nuestro caso enfocarnos mucho hacia lo que son gobiernos locales, porque creemos que es ahí donde actualmente se dan las grandes batallas por transformar en nuestros países. Sí, muchas gracias, José. Y en lo que hablabas de la innovación política y todo esto, ahora con la crisis coyuntural del coronavirus, se han visto nuevas formas de hacer política, nuevas formas de hacer comunicación. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos para la comunicación política en este tiempo? Yo diría que primero que entender la complejidad de las redes sociales hoy en día que cada vez van ganando un mayor espacio y en donde a veces la parte de imagen prima sobre el contenido y que uno tiene que entender cómo poder transmitir un mensaje que es denso y complicado. Por ejemplo, ahora mismo estamos en un debate aquí en Panamá con el tema de los albergues y de abuso contra niños y niñas y adolescentes, que es realmente un tema extremadamente complicado porque hay responsabilidad del Estado, hay responsabilidades particulares, hay distintas situaciones que se presentan
cómo tú explicas ese tema tan complejo y logras comunicarlo de una manera que sea entendible para la gente y que además pueda generar cambios en un sistema que no está funcionando, es un gran reto para todos. Sí, totalmente. Y ahora en las redes sociales hay tantos canales que es difícil adaptar el mensaje en cada red social. Y hemos visto que usted usa la mayoría de las redes sociales. ¿Tiene algún consejo para futuros políticos o para distintos candidatos en cómo utilizar esas redes sociales sin dejar de lado el tono formal o el tono político? ¿Cómo insertarse en esta realidad tan tecnológica y tan juvenil, por así decirlo, sin dejar de lado siempre la naturaleza política del asunto? Sí. No te escuché bien al final, Rosina, pero yo compartiría dos consejos. El primero, que las redes sociales por sí solas no ganan elecciones, pero no puedes ganar elecciones sin redes sociales. Totalmente. Esa es una realidad de hoy en día. El segundo consejo es que muchas veces los políticos utilizan las redes sociales solamente para comunicar un mensaje de una sola vía. Realmente no hay una conversación, no hay interacción con el público, con la ciudadanía. Y yo creo que ese debe ser quizás el propósito principal. Realmente una de las grandes ventajas que nos da las redes sociales es poder interactuar de manera directa con la ciudadanía sin un intermediario. Yo creo que uno tendría que saber aprovechar mejor esa oportunidad que dan las redes sociales. Por lo menos trato de hacerlo. Yo no me dedico solamente a mandar mensajes, contesto también. Y a veces entro a debatir mis ideas con otras personas de manera tal de que la gente realmente sienta que hay esa interacción, que no es simplemente postear mensajes sin recibir la retroalimentación del ciudadano. Yo quería seguir esa línea de Rosina sobre las redes sociales y obviamente por las circunstancias pandémicas en las que estamos, han adquirido una relevancia renovada, ¿no? Usted ve que las redes están, o sea, entendemos muy bien su filosofía. No se ganan elecciones con redes, pero de cierta forma también son útiles y una condición necesaria para una campaña efectiva. Pero cree que ahora tendrán más preponderancia, ya regresando, si se quiere, a una normalidad como la que teníamos antes. Definitivamente que tiene más preponderancia. Todavía en el año 2000, digamos, la importancia de los tradicionales era mucho más grande en una campaña electoral. Tú tenías que estar en televisión, tenías que estar en radio. Hoy en día tú podrías llevar una campaña prácticamente solo en redes sociales, porque los medios tradicionales han ido perdiendo importancia. No dejan de ser importantes, pero cada vez lo son menos. Entonces, y yo creo que eso es una enorme oportunidad para la democratización de la política, porque antes pues tú tenías que tener cantidades importantes de dinero para poder pautar en televisión, porque es costoso. Hoy en día, en una red social, si tu mensaje es interesante y lo sabes presentar bien, puede ser bastante barato promover tus ideas y una candidatura. Ahí le tengo una pregunta, porque mencionó dos cosas, democratización y mensaje, y de hecho es una pregunta de dos partes. Quería saber, primero, ¿cuál es el mensaje que está brindando ahora el Partido Panameñista? Y si es un nuevo mensaje, diferente al que ha impulsado a través de los años, o al menos en su historia reciente. Y por otro lado, yo he visto que el Partido Panameñista ha sacado incluso plataformas de participación ciudadana, Juntos por Panamá, entre otras. Y si esto también, quería saber si esto cabe dentro de esta narrativa de renovación de su partido. Sí, mira, el Partido Panameñista es un partido que, como muchos en América Latina, surge de un caudillismo, de la figura de un líder, es el doctor Arnulfo Arias Madrid, y en virtud de eso tuvo una estructura muy vertical.
durante la mayor parte de su existencia, aún hoy todavía, precisamente es una de las cosas que queremos cambiar, que haya una estructura mucho más horizontal, donde se comparta responsabilidades entre el nivel nacional del partido y los niveles regionales y locales, en donde haya decisiones locales que se tomen al nivel local y que no tengan que esperar una directriz de la dirección nacional del partido. Ese es el proceso de transformación en el que estamos. ¿Cómo relatamos esta historia? Es parte del reto comunicacional, ¿no? De poder realmente convencer a la población de que no es un tema solamente de discurso, sino que de hechos concretos, en donde la misma estructura del partido está evolucionando, porque los retos de hoy son distintos a los retos a los que se enfrentó Arnulfo Arias y los muchachos de Acción Comunal en la década de 1930 y 1930, cuando el partido empezó a surgir. Y bueno, es interesante esa horizontalidad que están proponiendo. Asumo que también hay mecanismos de retroalimentación de abajo hacia arriba en ese sentido. Y mencionó gobiernos locales y por supuesto usted fue alcalde de la ciudad de Panamá, impulsó el plan de la ciudad. Yo personalmente lo seguí muy de cerca, los desarrollos que usted proponía y la visión a largo plazo. Pero me pregunto, hay otra tendencia en la política, y sobre todo la vemos en nuestro país, y Rosina no me dejará mentir, también en Centroamérica y en otros países, de que, ¿sabe? Uno entra, se va, llega otro y es como encajonado o a la basura en ciertos casos, ¿no? ¿Cómo, Rosina? Que no hay continuidad. Precisamente, no hay continuidad. ¿Usted cree que esto es estrategia política? ¿A qué usted atribuye esto? ¿Por qué cree que es así? Bueno, mira, eso es un gran reto, ¿no? Por lo menos lo estoy viviendo yo ahora que dejé de ser alcalde y hay una nueva administración de otro partido. Pero algo que aprendí en la experiencia de observar el proceso que se ha dado en Medellín, por ejemplo, en Medellín tienen más o menos 5 o 6 administraciones de alcaldes distintos, de partidos distintos, pero buena parte de la esencia de las transformaciones que se iniciaron con Sergio Fajardo en Medellín han continuado con alcaldes de partidos distintos. ¿Y por qué? Yo creo que la clave está en involucrar a la población en los procesos desde el diseño de las políticas. En la medida en que la gente se apropie de estos procesos y lo haga suyos, por decirlo así, no importa quién sea el alcalde o la alcaldesa, la comunidad va a exigir que esos procesos continúen. Porque si estamos hablando solamente de obras, bueno, uno va a decir estas obras del pasada administración, esta administración viene con nuevas obras, pero si hablamos de procesos que involucran participación ciudadana, donde la obra es un resultado de la participación ciudadana, la gente va a demandar que esas cosas continúen. No las obras físicas en sí, sino el proceso de consultar, de formular políticas en conjunto, de fiscalizar desde la ciudadanía, de la veeduría ciudadana. O sea, es ahí en donde está la diferencia entre que pueda haber continuidad o las cosas vayan variando de periodo en periodo. Sí, es muy interesante esta narrativa que propone sobre poner en el centro a las personas, en el centro del discurso narrativo. ¿Es esto algo que quiere continuar haciendo? ¿Es esto algo que propone que sería un buen discurso narrativo para continuar como político? ¿O es también importante poner al partido en el centro del discurso narrativo? Es decir, ¿qué es más importante en un discurso político? ¿El partido o los votantes? No, yo diría que los votantes, sin lugar a dudas, Rosina. El tema, para mí lo importante del colectivo es que al fin y al cabo el esfuerzo de gobernar es un esfuerzo colectivo. Cuando tú quieres cimentar toda en la figura de una persona, lo que usualmente terminas generando son gobiernos de corte personalista y autoritario, ¿no? En donde es el deseo de la persona el que va a determinar hacia dónde va
el gobierno, y muchas veces nos olvidamos de que esto no es un esfuerzo individual, esto es un esfuerzo colectivo. El beneficio de un partido es que tú tienes un colectivo que debe definir cuál es su ideología, que tiene pesos y contrapesos a lo interno del colectivo, y donde no es una sola persona la que decide todo. Por eso que nosotros tenemos que democratizarnos a lo interno, porque no podemos existir. Un partido no puede ser un vehículo de construcción de democracia si a lo interno no se comporta democráticamente, ¿no? Y esa es la gran transformación que nosotros tenemos que hacer en el caso del panameñismo, porque hemos sido un partido, como digo, tuvo un origen caudillista, y en la medida en que ha tenido esa estructura vertical, no puede ser, mientras se mantenga así, el vehículo de transformación de una democracia que exige otro tipo de comportamiento. Claro, eso es cierto, ¿no? O sea, al fin y al cabo, y sobre todo en Latinoamérica, me parece, ¿no? A nosotros nos escuchan gente de todo el continente, estoy hablando, por eso tanto el énfasis en quizás globalizarlo un poquito más, ¿no? De que a veces los partidos empiezan con ciertos orígenes, pero la renovación es natural y se espera también de los partidos políticos, porque cambian los tiempos. Tan simple como eso. Pero mencionó, y esto me parece sumamente interesante, porque no es una tendencia solo en Panamá, el personalismo político, la figura del candidato de libre postulación independiente ha ganado, a pesar de las advertencias que usted hace aquí, bastante popularidad. Incluso los votos lo reflejan. Entonces, me pregunto si son una amenaza verdadera para los partidos políticos y, al fin y al cabo, cómo se remedia esa situación si al final necesitamos esas estructuras democráticas, los partidos políticos, para que funcione, de hecho, este juego que llamamos democracia, pues. Yo te lo pondría así. Partamos de aceptar que hay una crisis general de los partidos políticos y de la representación democrática. Frente a esa crisis, ¿qué camino seguimos? Eliminamos los partidos y nos vamos a los caudillismos, a los liderazgos independientes, entre comillas, o mejoramos los partidos o buscamos construir mejores colectivos políticos. Yo me voy por la segunda. O sea, los partidos van a ser siempre necesarios, en mi entender, pero tienen que transformarse, porque la realidad de hoy en día es muy distinta a la realidad de hace 20 años, ni que hablar de la realidad hace 50 o 100 años atrás, cuando muchos de los partidos de América Latina tuvieron su origen. ¿Y cuál es el cambio más importante a mi juicio? Que hubo un momento en que los partidos y los medios de comunicación formales éramos el intermediario necesario, ¿no? Ya hoy en día, gracias a las redes sociales, a los avances tecnológicos, esa intermediación está en entredicho, ya no es tan necesaria. Yo, para dar a conocer mi opinión, no necesito que un medio me publique o que un partido me represente. Simplemente abro mi red social y comienzo a dar mi opinión. Y si lo que digo hace sentido para un grupo de personas y lo planteo de una manera interesante, puedo tener gran cantidad de seguidores y tener impacto en la vida pública del país sin necesidad de ser parte de un partido político o de que un medio de comunicación me abra el camino. Entonces, reconocer esa realidad es lo que le hace falta, a mi juicio, a los partidos políticos para poder replantear cuál es el rol que vamos a jugar cuando ya no somos el intermediario indiscutible. Tienen que ver las cosas en frío los partidos, eso es lo que está diciendo. Sí. Excelente. Rosina, yo sé que Rosina tiene otras preguntas, pero usted está hablando, así que le paso la palabra. Sí, bueno, yo me quería cambiar un poco de tema, dejar el tema de los partidos y enfocarme un poco más en el tema de usted como político. Sé que ha estado dentro de la política desde muy pequeño, desde la universidad ya se veía un carácter político. Entonces, viendo toda su trayectoria, ¿cuál cree que serían sus principales consejos para su yo antiguo? ¿Qué cosas se diría a ese yo
que empezaba en la política, luego de haber sido alcalde, luego de haber sido candidato, luego de toda esta trayectoria, ¿qué consejo se daría a usted mismo? Bueno, mira, primero, quizás cuando uno está más joven tiende a ser más impulsivo en algunas cosas y quizás cuando he hecho hacia atrás mi historia, en algunos momentos habría dicho, oye, reaccionaste muy rápidamente en eso, lo hubieras pensado mejor, hubieras actuado de otra manera. Yo creo que eso es algo que le diría a mi yo antiguo, como dices tú, en el sentido de piensa las cosas más en frío y no actúes de manera impulsiva. Sin embargo, también creo que habría destinado mucho más tiempo a pensar las cosas en el largo plazo y ir armando las redes que me permitieran hoy estar más avanzado en los objetivos que tenemos, ¿no? Porque a veces uno piensa más individualmente que como colectivo, ¿no? Y por mucho tiempo, a pesar de ser parte de un colectivo, no trabajé tanto en el colectivo, sino que trabajaba más en mi figura y en mis metas como dirigente del partido, pero sin ver el fortalecimiento general del colectivo. Entonces me expliqué. Sí, sí, o sea, los consejos que nos da es pensar las cosas en frío y también ver más a largo plazo, porque al final estas son las conexiones que ayudan en un futuro. Así es, y es que yo te diría, Rosina, lo siguiente. Yo creo que, por ejemplo, en Panamá, y sé que el caso de El Salvador también es así, pues hay figuras con una fuerte proyección personal, independientes, que se han vendido como antipartidos, pero lo cual tiene mucho atractivo cuando uno es muy joven, ¿no? Pero al final, te reitero, el esfuerzo de gobernar es un esfuerzo colectivo. O sea, nadie va a transformar un país uno solo. Tiene que hacerlo en concurso con otras personas, que no siempre van a estar coincidiendo contigo al 100%. A veces vas a tener compañeros de ruta que no coinciden contigo en todo, pero que van a ser importantes en lograr los cambios que quieres al final lograr. Entonces yo creo que uno tiene que concentrarse también en ir armando ese equipo que te va a acompañar. Si la aspiración es gobernar un país, al final que te va a acompañar para poder hacer las transformaciones juntos. Que esto de que el Quijote solo va a lograr todos los cambios no funciona así en la vida real. Sí, este mensaje de colaboración, empatía, es muy, muy importante en un mundo tan polarizado como ahora. Un mundo polarizado que ahora las cosas son blanco o negro, o por lo menos así la gente quiere creerlo. Y en realidad la cooperación lo es todo. Escuchar a los opositores sobre todo. Así es. Y siguiendo esa línea de pensamiento de Rosina, ¿no? De las cosas blanco o negro, ¿cree usted, señor Blandón, que los partidos en cierta forma hacen ver las cosas quizás un poco más grises, siguiendo esa analogía? Y también le pregunto si en esta, digamos, lucha contra el personalismo, los partidos, a pesar de diferencias ideológicas, son amigos. No, mira, yo lo primero que te digo es que yo suscribo 100% los principios del gobierno abierto, ¿no? Transparencia, participación ciudadana y, como mencionaba Rosina, colaboración. Entonces, es importante entender eso porque hay otro concepto que a mí me gusta y que lo empecé a utilizar en los 90, por eso lo escuché a un amigo politólogo y que ahora recientemente la gente comienza a hablar de ello, que es la feminización de la política. ¿Y por qué la feminización de la política? Porque en una visión machista de la política es confrontación. Es quien se impone sobre el otro, ¿no? ¿Quién termina ganando? No, pelea puñete y a ver quién noquea al otro. La visión feminista de la política debe ser una visión más de diálogo,
más de construcción del consenso. No es quién se impone sobre el otro, sino cómo logramos llegar a un punto de ganar. Desde esa visión, en la política no estamos enemigos viendo quién se destruye a cada cual, sino cómo podemos construir algo mejor para todos. Entonces, lo que yo te diría es eso. Yo no podemos existir partidos con ideologías distintas, pero cada uno de nosotros tiene una parte una pieza del rompecabezas que tenemos que armar entre todos, ¿no? Ni yo tengo el 100% de la verdad, ni los otros partidos tienen el 100% de la verdad, pero si logramos colaborar y trabajar juntos, podemos avanzar más como país. Me parece que indistinto de, ¿sabe?, colores políticos, es un mensaje muy democrático, ¿no? El que acaba de mandar, ¿no? Trabajar juntos a pesar de las diferencias. Creo que más democrático que eso no se puede. Así que, señor Blandón, quería aprovechar estos últimos momentos que nos quedan con usted para que, si quiere, haga un resumen de lo que usted cree que es la transformación del Partido Panameñista y de lo que ofrece ahora con esta renovación, con usted a la cabeza, a la sociedad panameña. Sí, mira, yo creo que todos los partidos en general tienen que modernizarse y ajustarse a las nuevas realidades. He asumido ese reto como presidente del Partido Panameñista con un grupo de jóvenes que se han unido al mismo y estamos enfocándonos mucho en el tema de capacitación, tanto de la perspectiva ideológica como de práctica política, de comunicación de lo que sería propiamente activismo político, quitando esa verticalidad del partido y realmente creando un partido de bases en donde se distribuyan las responsabilidades a los distintos niveles y no sea un partido unidireccional donde el presidente del partido tira la línea y todos los demás tienen que obedecer. Ese no es el tipo de partido que queremos construir y en ese proceso en el que estamos, que no es un proceso fácil, pero que es necesario y que tenemos que empezar. José Orlando, muchas gracias. Nosotros de Vuelta y Vuelta vamos a seguir dándole seguimiento al proceso de transformación de partido del Partido Panameñista de Panamá. Gracias, Rosina, por estar aquí, y señor Orlandón, gracias a usted por tomarse el tiempo y compartir con nosotros esta agradable plática. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Placer. Hasta luego.